Yo que mal maestro, no genero dudas, me arrepiento. Bueno, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, qué hermoso tiempo de adoración, en reposo y en quietud. Tu palabra nos enseña a estar quietos, y conocer que yo soy Dios. Señor, te exaltamos, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo, Señor, y te damos gracias por tu gran misericordia. Tu siervo decía que ciertamente el reino de Dios está aquí, y te diéramos gracias por lo que tú haces. Yo digo amén. Tú eres el único que haces maravillas, tú eres el único que haces portentos, tú haces cosas maravillosas, tus caminos son fieles y verdaderos, tus caminos son justos. No hay nadie como tú eres íntegro, tú eres recto, tú eres santo, tú eres confiable, tú eres amable, tú mereces ser amado, tú eres amable, tú eres digno, tú mereces todo el reconocimiento, toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Señor, y te honramos y te amamos por lo que has hecho y seguirás haciendo porque lo has prometido, pero también te adoramos por lo que eres. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el soberano en los cielos y en la tierra. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias por entregar tu único Hijo por nosotros. Y no solo por nosotros, para santificar tu nombre, para demostrarle al diablo, a los demonios, a los ángeles que se mantuvieron fieles y guardaron su dignidad, que tú eres santo, que tu palabra es santa, que tú gobiernas por tu palabra y tú siempre cumples tu palabra. Y tu palabra es santa porque tú eres santo, y tu palabra se cumple porque tú eres todopoderoso, porque tú eres íntegro, eres de una sola pieza. Señor, en ti no hay sombra ni variación, tú eres inmutable, tú eres inefable. Y te honramos, pedimos que el Espíritu Santo nos siga ensanchando el corazón y renovando la mente, como decía tu siervo, para conocerte. Señor, que hay en nosotros el sentir que hubo en el apóstol Pablo, tenerlo todo por basura a fin de conocerte y ser hallado en ti. Y no en nuestra propia justicia, Señor, que nuestra justicia solo son trapos de inmundicia. Nos escondemos bajo la sangre de Cristo. Nos posicionamos detrás de la roca que es Cristo. Señor, y te damos gracias y decimos, Espíritu Santo, sé bienvenido. Tú eres el Señor, tú eres el dueño, tú eres el Todopoderoso. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro. Gracias a tu persona, a tu obra, a tu presencia, Señor. El reino de Dios está en medio de nosotros. Ven a gobernar, ven a exaltar el nombre de Cristo. Ven a establecer la voluntad del Padre. Extiende tu reino. Hoy declaramos victoria sobre toda fuerza del enemigo. Declaramos un nuevo tiempo en nuestras vidas. Profetizamos tu victoria, Jesús. Gracias te damos. Clamamos por el Espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos permitas escuchar claramente tu voz y que nos des la gracia de poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Voy a dejar el tema del arrepentimiento para más adelante, porque es tan importante. Pero ahorita solo lo vamos a tocar de pasada y vamos a entrar un poquito más entonces en el tema del reino. Hay varios pasajes donde se habla precisamente que el reino de Dios se ha acercado, que debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio, ¿verdad? El primero que empieza a hablar eso en el Nuevo Pacto, o en el Nuevo Testamento, es el profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza hablando ese mensaje y algo bien interesante, el Señor Jesucristo, ese es el mensaje que continúa, el mismo mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado, arrepéntanse o arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Eso también está en Mateo 4:17, en el capítulo 3 de Mateo está el profeta Juan el Bautista hablando de eso, y en el capítulo 4
después de que Jesús pasa la prueba y vence al diablo, a ver realmente quién vive la palabra de Dios, si el diablo con sus mentiras o el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo empieza a demostrar que Él viene a poner por obra la palabra del Padre y a demostrar entonces la santidad del Padre, empieza a caminar en el poder del Espíritu Santo y Él entonces empieza a decir lo mismo. El reino de Dios ha acercado. Me gusta mucho tomar como referencia Marcos, no sé si ahí se ve un poquito allá, Marcos 1:15. Marcos agrega algo, ahí en Marcos agrega algo, perdón que cambie aquí un poquito, en Marcos agrega algo que no está en, ¿se ve ahí en imagen aquello también? Sí. Gloria a Dios. En Marcos 1:15 se agrega una idea que no está en Mateo, que es el tiempo se ha cumplido. Y a mí esta frase del tiempo se ha cumplido me parece muy reveladora, sobre todo si 2000 años después entendemos, ¿verdad? Que hace 2000 años ya el Rey de la Gloria dijo que el tiempo se había cumplido. Es decir, que cuando hoy estamos leyendo eso, tenemos que entender que el tiempo para el inicio del proceso de la restauración de todas las cosas se empezó a cumplir hace 2000 años. El reino de los cielos se viene cumpliendo de hace 2000 años para acá. No es algo que empieza hoy. Ahora lo leemos, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. No, hace 2000 años ya se acercó. Hace 2000 años ya se cumplió el tiempo para que el reino de Dios empezara a manifestar. De hecho, algo que si el Señor me permite, les quiero demostrar es que el reino de Dios siempre ha estado, pero ahora se iba a manifestar de una nueva manera. Algo que vamos a ir viendo en esta enseñanza y en las siguientes es que la clave para que el reino de Dios esté es que el Espíritu Santo esté. Precisamente el detalle con el cual Dios le reveló a Juan el Bautista que Jesús de Nazaret, su primo, era el Mesías, es que, y esto está revelado en Juan 1, si no recuerdo mal, el Evangelio de Juan capítulo 1. A mí se me dijo, aquel que vea que el Espíritu Santo desciende sobre él y permanece sobre él, ese es el Mesías. ¿Verdad? Porque esto es sumamente importante, porque es que el reino de Dios siempre se va a manifestar donde esté el Espíritu Santo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hoy Jesús no está aquí. A ver, hoy Jesús no está aquí. Jesús, la parte humana, hoy no está aquí. Ni está aquí en Mérida, Yucatán, ni siquiera está en Jerusalén, ni está en Judea, ni en Galilea, ni en Capernaum, ni en Nazaret. No. Jesús hoy está sentado con un cuerpo glorificado, lógicamente, ¿verdad? Después de su resurrección, ascensión y demás, Él tiene un cuerpo glorificado, como lo tendremos nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Porque si estos cuerpos están guapos, los otros van a estar más guapos todavía, ¿verdad? Alégrate, mi hermano, alégrate, ejerce la fe, ¿verdad? Entonces, pero Él no está aquí. Y Él dijo, es mejor que yo me vaya para que Él venga. En otras palabras, en el tiempo de Jesús, el Padre solo podía extender el reino a través de una persona. Solo a través de Jesús. Pero ahorita Jesús no está, pero el Espíritu Santo sigue estando. Ahorita el dolor de cabeza para el diablo es tremendo, porque ahorita basta que haya cristianos llenos del Espíritu Santo, en obediencia al Espíritu Santo, entonces el diablo tiene un problema. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Juan 14:12, las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entiéndase, yo voy al Padre, les envío el Espíritu Santo
y el Espíritu Santo continúa la obra de extensión del reino. Algo que yo voy a estar insistiendo mucho es precisamente esto de entender que el reino depende de la persona, de la presencia y de la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué insisto la persona, la presencia y la obra? Porque a veces nosotros como iglesia queremos el poder de Dios, pero no respetamos al Espíritu Santo como persona. Y es algo que debemos anhelar, crecer en ese temor reverente, en ese respeto, en ese amor, en ese cariño al Espíritu Santo como persona. ¿Verdad? Porque es muy gacho que uno quiera lo mejor de alguien y no quiera a la persona, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno como padre si los hijos solo quieren que le preste a uno la billetera, pero no lo quieren a uno? ¿No? Qué tremendo querer el poder del Espíritu Santo y no querer a la persona del Espíritu Santo. ¿No? Entonces, esto es importante porque Jesús ahorita está a la diestra del Padre, pero el reino se sigue extendiendo porque el Espíritu Santo está acá. De hecho, lo vamos a ir viendo. Adán tenía la presencia del Espíritu Santo sobre él. Cuando Adán peca y se empieza a sentir desnudo, precisamente porque la presencia del Espíritu Santo se retiró sobre él. De hecho, cuando Jesús resucita en el primer día de la resurrección, él se acerca a los apóstoles. Esto es algo que voy a estar repitiendo muchas veces a lo largo de este curso, si Dios quiere. Le dice: como el Padre me envió, yo les envío. Sopló y dijo: recibid el Espíritu Santo. Abraham tenía la presencia del Espíritu Santo con él. Isaac tenía la presencia del Espíritu Santo con él. Jacob tenía la presencia del Espíritu Santo con él. Moisés tenía la presencia del Espíritu Santo con él. En cierto momento Dios le dice a Moisés: escoge 70 ancianos y el Espíritu que está en ti reposará sobre ellos. Hasta a Josué le agarró un celo ahí medio santo, medio carnal, ¿verdad? Hay dos que no vienen y profetizan y dicen: qué hermoso fuera, voy a parafrasear con mis palabras, ¿no? Qué hermoso fuera que todos profetizaran. No solamente que los 70 ancianos tuvieran la presencia del Espíritu Santo, sino que todos profetizaran. Precisamente una de las cosas que nos enseña la palabra en el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés, es precisamente cómo consagrarnos, cómo santificarnos para que la presencia del Espíritu Santo pueda habitar con nosotros, entre nosotros. Cada vez que se ungía al sumo sacerdote, la presencia del Espíritu Santo descendía sobre él. Cada vez que se ungía a un rey, la presencia del Espíritu Santo descendía sobre él. Cada vez que un profeta era enviado, la presencia del Espíritu Santo estaba sobre él. En cierto momento, Saúl andaba persiguiendo a David, y David estaba con Samuel y los demás profetas, y llega Saúl en medio de esta fiesta santa, y Saúl se desnudó y profetizaba. Y de ahí surgió el dicho: Saúl entre los profetas. ¿Por qué? Porque se metió en un ambiente donde estaba la presencia del Espíritu Santo profetizando, y él también profetizó. Y el Espíritu Santo también vino sobre él. De hecho, cuando él andaba buscando las asnas, como muchas veces a nosotros nos pasa, él fue mudado en otro hombre, así como el profeta Samuel le dijo, por palabra de Dios: serás mudado en otro hombre cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. El reto es que Saúl no supo apreciar la persona y la presencia del Espíritu Santo. Y cuando él fue confrontado con su pecado, él prefirió quedar bien con los hombres y no cuidar la presencia del Espíritu Santo. A diferencia de David, que después que él pecó, ¿verdad?, se acostó con la mujer que no tenía que acostarse, mató al
coronel del ejército que no debió haber matado. Y viene el profeta de parte de Dios a decirle, tú has pecado. Él se tiró en el piso y le dijo, a mí no me importa el reino, pero no me eches de delante de ti y no quites tu Espíritu Santo de mí. Salmo 51. Entonces, la novedad en el Nuevo Testamento no es que el Espíritu Santo venga sobre uno, sino que permanezca. Y la novedad en el Nuevo Testamento no es solamente que el Espíritu Santo venga sobre uno y permanezca, sino que entre en uno, que es lo que el Espíritu Santo no podía hacer en el Antiguo Testamento, porque este tabernáculo todavía no había sido lavado, consagrado ni santificado por medio de la sangre de Cristo. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, una vez que el Espíritu Santo puede venir en esa mayor dimensión, empieza el proceso de restauración de todas las cosas. Y llevamos 2000 años en ese proceso. ¿Y qué tiempo más vamos a tardar? No lo sé. Jesús dijo claramente que ni él mismo lo sabía. Así que los que andan por ahí dando fechas, ¿verdad? Pues yo te recomiendo que no le andes creyendo mucho. Sí es bueno conocer los tiempos, las estaciones y las señales y saber que el tiempo se está acercando. Definitivamente sí, ¿verdad? Pero cuándo, con fecha, hora y todo lo demás, no se sabe. Ok, entonces el tema extraordinario es que el Señor Jesucristo durante 30 años vivió como tú y como yo. Creo que ya comenté eso. Pero hasta que Él no fue bautizado por el Espíritu Santo es que empezó a ser un problema y un dolor de cabeza para el infierno. Uno como cristiano puede ser nacido de nuevo y no ser un problema para el diablo. Hasta que uno no sea lleno del Espíritu Santo. Por eso yo insisto mucho con mis hermanos bautistas, presbiterianos y demás, en lo importante y lo necesario que es el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Tú hablas con un hermano bautista y decís, ya yo tengo el Espíritu Santo. Y alguien de Asamblea de Dios, bien colorado, pentecostal, le va a decir, tú no tienes el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál de los dos tiene razón? El bautista que dice que cuando recibió a Cristo recibió el Espíritu Santo, o el pentecostal que dice, tú no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. ¿Cuál de los dos tendrá razón? Ninguno. Para hacerlos pensar. Vamos a Juan 20:21. Alguien que me lea ahí Juan 20:21. Porque esto es tan importante. Digo, por si acaso viene Cristo la semana que viene y no seguimos el seminario, ya les dije para mí lo más importante del seminario. ¿Alguien me ayuda? Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué? ¿Qué sigue? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ok. Pregunta. Ahí cuando él sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, pregunto, ¿el Espíritu Santo qué hizo? ¿Entró en ellos? ¿O vino sobre ellos? ¿O ambas cosas? Dios entró en ellos, porque en Hechos dice que vino sobre ellos cuando estaba el día de Pentecostés. Exacto. Ahí está la respuesta que no es tan complicada y que muchos hermanos bautistas no lo ven. Tan sencillo como eso. Si hubiera venido sobre ellos, Jesús, después de darle un curso intensivo de 40 días, no les hubiera dicho, eso está en Lucas 24, en Hechos 1. No les hubiera dicho, ahora esperen la promesa del Padre y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y recibirán poder para ser testigos, mártires. A mí me impresiona porque Jesús dice recibir, en el día 1 de la resurrección Jesús dice recibir, es decir, vuelvan a obtener.
Esa es una de las confirmaciones que le decía que Adán tenía la presencia del Espíritu Santo con él. Porque Jesús dice, como humanidad vuelvan a recibir, vuelvan a obtener la presencia del Espíritu Santo. Recibir. Esa palabra en el griego tiene que ver con volver a obtener, recuperar la presencia del Espíritu Santo. De hecho, el Edén nunca lo han encontrado ni lo van a encontrar. El Edén de Génesis 2, Génesis 3. ¿Por qué? Porque no era un lugar físico, sino un lugar donde estaba la presencia manifiesta de Dios. Edén es placer, deleite, gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. El Edén, ¿qué cosa era? Un lugar donde estaba la presencia manifiesta de Dios, donde había un tabernáculo de la presencia manifiesta de Dios. Así lo vamos a ver a lo largo del curso. Así empezó este negocio y así va a terminar. Precisamente lo que Dios está haciendo es restaurar todo para que todo funcione como estaba planificado desde el principio. Lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. Entonces, a mí me da mucha ternura que aunque en el día 1 de la resurrección Jesús les dice, reciban el Espíritu Santo, en el día 40 les dice, ahora esperen que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Pero fíjense qué tremendo. Cuando Saulo de Tarso es alcanzado por Cristo, ustedes conocen la historia. Él iba entrando a Damasco y Cristo se le aparece en el camino. Ve una luz brillante y él dice, evidentemente es una manifestación de Adonai, el Dios de Israel. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Ah, híjole. Si hubiera sido mexicano hubiera dicho algo así, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué quieres, Señor? Esa es la primera vez que Pablo, o Saulo de Tarso, le responde a Jesús, ¿qué quieres, Señor? Romanos 10 dice que si confesamos a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Uno muchas veces dice, yo confieso a Jesús como mi Salvador. Déjame decirte algo. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que uno debe confesar a Jesús como Señor, no como Salvador. Si tú confiesas a Jesús como Señor, entonces Él es tu Salvador. Porque la palabra Señor significa dueño. Literalmente, el dueño de alguien. Entonces, cuando tú confiesas que Jesús es tu dueño, entonces Él te puede salvar. Porque entonces cuando tú reconoces la autoridad que Él tiene sobre ti, entonces cuando Él le puede decir al diablo, échate para allá, porque este ya no es tuyo. Nosotros con el pecado, voluntariamente, le cedemos el señorío de nuestra vida al diablo. Le cedemos la paternidad que era del Padre, se la cedemos al diablo. Jesús dice, voy a mi Padre, que es vuestro Padre, y voy a mi Dios, que es vuestro Dios. Entonces, Yahweh o Jehová, el Padre, para nosotros es papá y es Dios, rey o gobernante. Se manifiesta con nosotros en ese doble canal: paternidad, señorío, reinado, gobierno. El diablo también. Cuando uno está sin Cristo, el diablo para uno es un padre y es un señor, o rey, o gobernante, o gobernador. Los deseos de vuestro padre quieren hacer, Juan 8. Efesios 2. El espíritu de este mundo que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa palabra opera en el original es energetizo.
En otras palabras, te gobierna. Nos gobernaba. Aguas, A veces no nos damos cuenta y de pronto nos gobierna por ciertos momentos. Cuando de pronto llega el vecino reclamando algo y uno lo quiere mandar a volar, si uno no controla la bocota, no va a ser el dulce Espíritu Santo el que va a hablar, sino va a ser el otro cuate, el que va a hablar a través de uno. Y si no, pregúntaselo al apóstol Pedro, que en Mateo 16, Jesús le dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo. Y felicidades. Y yo te digo que tú eres Pedro. Esto no te lo roló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pasan 3 versículos más. Y Jesús dice: bueno, yo tengo que ir a la cruz. Y Pedro dice: no, yo soy un hombre con revelación. ¿Cómo vas a ir a la cruz si acabo de decir que tú eres el mero mero? Tú eres el Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Y cómo le respondió el Señor Jesús? Apártate de mí, Pedrito. No dijo eso: apártate de mí, Satanás. Bien, el reino de Dios se ha acercado. Vamos a terminar eso. Así que cuando Jesús le sale al encuentro a Saulo de Tarso, él le dice: ¿quién eres? Yo soy Jesús que tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Entra a Damasco y se te dirá lo que has de hacer. 3 días después se aparece un hermano lleno del Espíritu Santo que conocía al pastor, conocía la voz del pastor y obedecía al pastor, conocía al Espíritu Santo, conocía la voz del Espíritu Santo y obedecía al Espíritu Santo. Hechos 5:32: Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Y Ananías se para frente a él y dice: hermano Saulo, Jesús que se te apareció en el camino me mandó para que recibas la vista, 1, seas lleno del Espíritu Santo, 2, y no lo dice pero lo hace, y 3, lo bautiza. Entonces Saulo fue salvo 3 días antes cuando se encontró con Jesús camino a Damasco. Pero Saulo fue lleno del Espíritu Santo 3 días después, cuando Ananías vino y le impuso las manos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero fíjense que es el mismo patrón. Jesús siguió con Saulo de Tarso el mismo patrón que hizo con los apóstoles. Para él no fue suficiente que fueran salvos y que el Espíritu Santo entrara en ellos. El caso de los apóstoles en el día de la resurrección, de los 2 apóstoles, 11, para ser más exacto. Ya ahí no estaba Judas, ¿verdad? Y en ese momento histórico eran 11, faltaba que se sumara Matías al ministerio de apostolado. Ellos fueron salvos el día 1 de la resurrección, pero fueron bautizados con el Espíritu Santo el día 50 o en Pentecostés, conforme a Hechos 2. Y Jesús se tomó el trabajo, después de un largo seminario de 40 días, de decirle: ahora esperen que sean bautizados o llenos del Espíritu Santo. Lo mismo hizo Jesús con Saulo de Tarso. Para él no era suficiente que el Espíritu Santo entrara en él y fuera salvo o nacido de nuevo. Se tomó el trabajo de ir a buscar a un hermano, a un ministro lleno del Espíritu Santo y obediente, y le dijo: ahora ve a donde está Saulo de Tarso, le vas a imponer las manos para que sea lleno del Espíritu Santo. ¿Será importante ser lleno del Espíritu Santo? Hechos 8. Seguimos hablando de que llegó el reino. Todo esto que estoy hablando es para resaltar algo. Llegó el reino cuando llega el Espíritu Santo. Jesús era el carrito del Espíritu Santo. Lo voy a decir con respeto: el burrito del Espíritu Santo. Nosotros también.
el contenedor del Espíritu Santo, la vasija del Espíritu Santo, para que me entiendan. Lo estoy diciendo de diferentes maneras, no para deshonrar al Señor. Y estoy poniendo ejemplos de cómo nosotros necesitamos no solamente recibir a Cristo y que el Espíritu Santo entre en uno, sino que también descienda sobre uno. En Hechos 8 ya había empezado la persecución en Jerusalén y Felipe llega a Samaria y predica el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo. Y cuando en Jerusalén se enteran que Samaria había recibido la palabra de Dios, el Evangelio del Reino, el nombre de Jesucristo, envían a Pedro y a Juan para que oraran por los convertidos, porque sabían que el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ellos. ¿Cuál debe ser la principal preocupación de un ministro, de un padre ministerial en el nuevo pacto? Que su gente sea llena del Espíritu Santo. Y esa es otra experiencia más, u otro ejemplo más, de que son dos experiencias diferentes. Tercer ejemplo, ¿verdad? El primer ejemplo que puse es el de los 11 apóstoles. El segundo es el de Saulo de Tarso. El tercero que puse indirectamente es el de Jesús. Porque Jesús desde que nació como hijo de Dios. ¿Verdad? Sacó la cabecita a través de el cuerpo de María y ya era el hijo de Dios. Pero él no estaba bautizado en el Espíritu Santo. Fue bautizado 30 años después. La misma vida de Jesucristo nos demuestra que una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser bautizado o lleno del Espíritu Santo. 3 ejemplos. El cuarto ejemplo es Samaria. El único lugar en la Biblia donde sucede un buen fin con el Espíritu Santo, un 2 por 1, es en Hechos 10. Cuando el Señor Jesús manda a Pedro a casa de Cornelio, el apóstol Pedro llega a casa de Cornelio, Hechos 10, y mientras está hablándoles de Jesucristo, desciende el Espíritu Santo y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Ello es el único ejemplo en la Biblia donde hubo un 2 por 1. Yo no sé si es que como Pedro no iba a volver a regresar, yo no sé si es que los demás apóstoles también les andaba agarrando el legalismo que estaba afectando también a Pedro, ¿verdad? Porque cuando Pedro regresa, los otros apóstoles dijeron: ¿cómo estabas tú reunido con gentiles, comiendo con gentiles? ¿Cómo se te ocurre, Pipe? Y le dice: bueno, pues les puedo dar testimonio, y estos 6 varones que me acompañaron se los pueden confirmar, que mientras yo les predicaba, porque Jesús me dijo que fuera, mientras yo les predicaba de Jesús como Señor, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron bautizados como nosotros. Así que si tienen alguna reclamación, se la hacen al mero y déjenme tranquilo. Es el único caso donde fue al mismo tiempo, lo cual me enseña a mí que si tengo 4 ejemplos contra uno, lo mismo sucede hoy. La mayoría de las personas reciben el bautismo del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo después de haber nacido de nuevo. Puede ser 30 años después, como le pasó a Jesús. Puede ser 50 días después, como le pasó a los 11 apóstoles. Puede ser 3 días después, como le pasó a Saulo de Tarso. Y la minoría recibe el 2 por 1 del buen fin. Pero todo esto, ¿por qué? Porque lo importante es que el Espíritu Santo esté en la jugada. Incluso les voy a decir algo que a mí me gusta enseñar y que por lo menos de esta manera que yo enseño no lo he escuchado a nadie. No digo que otros no lo cuenten o lo expliquen así, no. Digo que yo no lo he escuchado. Existe el rebautismo.
¿Habían escuchado alguna vez esa enseñanza así, del rebautismo? Por eso digo que me gusta enseñarlo de esta manera un poco chistosa, pero porque suena chistoso. Pero cuando tú vas a Hechos 4, te vas a encontrar que Pedro y Juan habían salido de la cárcel. Entre Hechos 2, en el momento en que desciende el Espíritu Santo, y Hechos 4 había pasado un tiempo. 15 días, un mes, 3 meses, 6 meses, 2 años, no se sabe. Pero había pasado un tiempo. ¿Verdad? Desde Hechos 2, Pedro se levanta, desciende el Espíritu Santo, se forma el revolú que se formó en Jerusalén, ¿verdad? Y se levanta Pedro y dice, y los 11 con él. A mí eso me enternece mucho. Y me enseña, paréntesis, que cuando salgan, por ejemplo, a evangelizar o a predicar y se levanta el pastor, la pastora o algún hermano, los demás levántense con él. Sobre todo cuando van a predicar a la gente que no conoce de Cristo, no dejen al predicador, al pastor, a la pastora o al hermano que esté compartiendo solo. Espiritualmente eso es importante, levantarse con el que está impartiendo la palabra. Es un acto de gobierno espiritual. Se levantó Pedro y los 11 se levantaron con él, y ahí sí estaba Matías, el número 12. Y a partir de ahí ellos empiezan a predicar de Jesús y empieza la oposición. En Hechos 3 se llevan a Pedro y a Juan por primera vez ante el concilio de los ancianos, y en Hechos 4 los vuelven a llevar ante el concilio de los ancianos. De hecho lo habían metido a la cárcel, lo sacan de la cárcel, lo llevan a juicio religioso y les prohíben predicar en el nombre de Jesús. Yo dice, juzguen ustedes si es correcto o no. Y cuando ellos regresan, se ponen a orar y dicen más o menos esto que voy a recordar con mis palabras. Señor, mira cómo se ha cumplido tu palabra, que estaba en el Salmo 2, no lo dicen así, pero es el Salmo 2, donde se han unido las gentes y los pueblos contra ti y contra tu ungido. Mira, Señor, sus amenazas y concede a tus siervos que hablen tu palabra con denuedo mientras tú extiendes tu mano. Proféticamente, ese es un lenguaje para hablar del Espíritu Santo. Mientras tú extiendes tu mano, confirmando tu palabra. Y dice, después que hubieron orado, el lugar tembló y fueron llenos, por segunda vez, del Espíritu Santo. Ahí está el rebautismo. Sí, los mismos 12 apóstoles, o vamos a decir, ¿cuántos habían ahí de los 120 que primero fueron bautizados en el Espíritu Santo? No lo sé. Por lo menos estaban los 12. ¿Habrían qué? 60, 70, 85 de los que habían sido ya bautizados en Hechos 2 y que en ese momento estaban ahí en esa reunión de oración? No lo sé. Pero ya fueran 12, 70, 85, 119. Lo cierto es que los que estaban ahí, que mínimo estaban los 12, volvieron a ser bautizados en el Espíritu Santo. Otra vez. Así que el rebautismo existe. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice no apaguen el Espíritu Santo? Así que parecerá chistoso, pero espiritualmente como que parecemos celulares que se descargan la batería del Espíritu Santo. Espiritualmente parece ser que en nuestro espíritu es la batería donde está el Espíritu Santo y nos podemos descargar, porque ahí lo dice, no apaguen el Espíritu Santo. Y también dice lo contrario a la palabra. En Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos. Podemos agregar perfectamente sin violar la palabra de Dios, ser continuamente llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos podemos llenar del Espíritu Santo? Pues bajándole al pecado, subiéndole a la consagración, subiéndole al hambre y sed de justicia, subiéndole a la meditación de las Escrituras,
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de pecadores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a aguas, ¿verdad? Es decir, ese río que está al lado del árbol, ¿quién es? El río de Dios, Ezequiel 47. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El río que sale del trono de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Queremos crecer en la unción del Espíritu Santo, meditemos las Escrituras. Pero ahí en Efesios 5:19 dice cantando salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios por todo en todo tiempo. Entonces, es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. De hecho, no sé si ya lo expliqué aquí, a mí me maravilla que la principal promesa que Dios le dio a Abraham no es la tierra, no es un hijo con un nacimiento sobrenatural, sino que le diera el Espíritu Santo y le prometiera a tu descendencia. Eso está en Gálatas 3:14. Dios le prometió a Abraham, no solamente la presencia del Espíritu Santo está contigo, sino va a estar con tu descendencia. Es por eso que nosotros tenemos en el mundo espiritual derecho a tener la presencia del Espíritu Santo con nosotros, porque el Padre se lo prometió a Abraham. Es por eso que Jesús de Nazaret humanamente podía tener la presencia del Espíritu Santo con él, porque el Padre se lo había prometido a Abraham. Es por eso que nosotros tenemos derecho a prosperar financieramente, porque Dios se lo prometió a Abraham y nosotros somos descendencia espiritual de Abraham. Así que hace 2000 años empieza una nueva faceta del reino de Dios donde se empieza a restaurar todas las cosas. ¿Y eso gracias a qué? Gracias a la persona, a la presencia y a la obra del Espíritu Santo. Pero, requisito, metanoia, arrepentimiento en el griego metanoia, hay que cambiar la manera de pensar y de vivir del mundo por la manera de pensar y vivir del reino de Dios. Si seguimos pensando como el mundo, pues seguiremos teniendo los resultados que tiene el mundo. ¿Verdad que sí? ¿Listo? Ok, evangelio entonces significa buenas noticias. Buenas noticias, ¿qué significa? No más muerte. Si venimos a Cristo, Él nos limpia de pecado y ya la muerte no tiene dónde agarrarse con uno. Porque la paga del pecado es muerte, la consecuencia del pecado es muerte. No más muerte, claro, porque Cristo trata con el pecado. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Lo dice o no lo dice Corintios? ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo han leído? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. En otras palabras, el que se casa con el Señor, un espíritu es con Él. El que pacta con el Señor, un espíritu es con Él. No más influencia del mundo. Ahora bien, el diablo no tiene nada en mí. Si uno está en Cristo, esta influencia del mundo no tiene por qué operar. Y en el mundo, ¿cuál es la influencia del mundo? Aparte de llevarnos una vida de pecado, enfermedad, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso gracias a que llegó el apóstol. Dice la palabra que Jesús es el apóstol de nuestra profesión, de nuestra fe. En otras palabras, Él es el gran enviado del Padre. Jesús es el Mesías. La palabra Mesías viene del hebreo, que significa en español ungido. El
lo mismo que Cristo, que viene del griego, que en español significa ungido. Es decir, que Mesías en el hebreo, Cristo en el griego, ungido en español. La buena noticia es porque el reino de Dios llegó a través del apóstol enviado, es decir, significa aquel en el cual el Padre le delega la autoridad de traer al Espíritu Santo. Y como viene delegado del Padre, que es el Señor, el dueño, pues entonces esa es la facultad que Él tiene. Ese es el derecho que Él tiene, el nivel de autoridad que Él tiene, con su reino, poder y gloria. ¿Y cuál es la buena noticia? El plan es restaurar todas las cosas. Así que cuando estamos hablando del Evangelio del Reino de Dios, que es el mensaje, ¿qué cosa es el reino? Aquí vamos a empezar a entrar un poquito. ¿Qué cosa es el reino? Hay dos ideas básicas que me gustaría que, si Dios quiere, y ustedes se convencen, les quede muy claro a partir de ahora. Cada vez que escuchen el reino de Dios, quiero que piensen en dos palabras que son claves. Porque hoy en día se habla mucho del reino de Dios y muchas veces no estamos claros qué significa. Hay dos palabras o dos ideas o dos principios que son claves para entender el reino de Dios. La primera ya lo he dicho repetidamente en esta clase. Uno, el Espíritu Santo. Jesús durante 30 años estaba sujeto a sus padres. Algunos dicen que era carpintero, otros que era un poco más como un contratista, lo que fuera. Durante 30 años, él no avanzó el reino. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu Santo en la ecuación. ¿Algo malo en eso? No, sencillamente así el Padre lo determinó. De hecho, es preferible mantenernos en un perfil bajo y no querer meternos a hacer muchas cosas para Dios hasta que realmente Dios no nos mande y haya cierto nivel de la presencia de Dios en nuestra vida. Y segundo, un reino es un país. Y ese posiblemente es el principal cambio cultural, mental, que en esta clase y en la siguiente quiero que, si Dios quiere y ustedes también puedan llegar a entender, el reino es un país. Cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de un país. Antes de seguir con eso, si estamos hablando del reino, estamos hablando de un país, esta palabra es clave. País, estado o nación. País. México, ¿qué cosa es? Un país. Estados Unidos, ¿qué cosa es? Un país. Francia, ¿qué cosa es? Un país. Belice, ¿qué cosa es? Un país. El reino de los cielos, ¿qué cosa es? Un país. Igualito. En un país hay un gobierno, ¿verdad? Cuando en un país hay un gobierno es porque hay una persona o varias personas que son las que cortan y deciden. ¿Sí o no? En el reino de los cielos, como es un gobierno, el gobierno en un país diferente a los temas humanos, hay una justicia, el reino de Dios es justicia que está basado en un sacerdocio. ¿Verdad? En una república, en una democracia no hay temas sacerdotales. En un reino sí. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Evidentemente tiene diferencias con un país de este mundo, pero es un país. A partir de ahora, clave para entender el reino de los cielos. Ok, si está el Espíritu Santo, está el reino. Porque esto es un territorio, estamos parados en un territorio. Y el primer requisito para tener un país es que haya un territorio. Ahorita lo vamos a ver. Y en ese reino hay una familia real. Di conmigo, me están hablando. Di conmigo, nos están hablando. Nos están hablando. Esa es una buena noticia. Ese es un evangelio. Buena noticia.
familia real. La única diferencia, como el reino de Jesús no es de este mundo, las familias reales en esta tierra, uno escucha de todo. Barbaridades y media. En el reino de los cielos, Dios no quiere hijos caprichosos. Quizás para tu carne y para la mía eso no sea muy agradable de oír, pero Dios no quiere hijos caprichosos. Por eso todo el tiempo nos anda ahí. Miren, ya ando su cuenta. El trato de papá con uno. Y la palabra Dios es el gobierno de Dios, ¿verdad? En el original es Elohim. Es el gobierno de Elohim. Y Elohim significa dioses. El reino de Dios es el país donde gobierna Elohim. El reino de Dios es el país donde gobierna dioses. En el plural. Elohim, Elohe es singular, una persona. Elohim es plural, en español dioses. El reino de Dios es el país donde gobierna dioses. Plural. Es decir que lo primero que nos habla la palabra Elohim es que hay una trinidad en el asunto. Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis 1, hagamos. ¿Quiénes estaban hablando? Suponemos, como Jesús dice, el Padre es mayor que yo es, y la palabra nos enseña que el Espíritu Santo hace todo lo que toma del Padre. Suponemos que el Padre, que es el mayor de los tres son dioses, pero el que Jesús se le cuadra al Padre y el Espíritu Santo se le cuadra al Padre. De hecho, el Padre toma las decisiones, el Espíritu Santo escucha y se las dice a Cristo y Cristo nos las transfiere a nosotros. Ese es el orden de mando. Por eso es de suma importancia entender cómo funciona la Trinidad, por ejemplo, para las mujeres. Porque a veces a las mujeres les cuesta trabajo entender que el varón es la cabeza. Y también para los hombres es bueno entender eso. El hecho que seamos la cabeza no significa que somos mejores. El Padre no es mejor que Jesús, sin embargo el Padre es la cabeza. Lo dijo Jesús. El Padre es mayor que Dios. Uno va a Apocalipsis 1 y dice la revelación que Dios le dio a Jesucristo para dársela a la iglesia. Esa es la cadena de mando. Así que Elohim lo primero que nos enseña es que aquí hay una trinidad, hay una familia, hay un trabajo de equipo. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que por la gracia de Dios, a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo, somos injertados en esa familia que tiene que gobernar en ese país. Formamos parte de la realeza o dinastía. ¿Han escuchado esa palabra que suena rimbombante? La dinastía real, pues ahí nos habla. Di conmigo, ahí nos habla. Entonces, Elohim, que significa dioses, que es una pluralidad, nos habla de Trinidad. Cuando se habla de que Dios crea, la palabra que... Dios tiene muchos nombres, pero la palabra que se refiere a la creación es Elohim. Entonces, la palabra Elohim nos enseña que Él es el creador. Pero Elohim, cuando tú buscas el significado de esa palabra en el hebreo, significa gobernantes o gobernadores. Eso es lo que significa la palabra Elohim. Gobernantes o gobernadores. Lo mismo que Mauricio Vila. Eso es lo que significa Elohim. Los gobernantes, los que gobiernan. El reino de Dios es el país donde gobiernan los gobernantes. Por eso Elohim no es un nombre, más bien es un título. Es el país donde gobiernan los gobernadores. Tienes que seguir estudiando la Biblia para entender cuál es el nombre de esos gobernadores. Esos gobernadores, el Padre, su nombre es Yahweh, o Jehová, o
como se traduzca, porque nadie sabe el hebreo de aquella época al 100%, el nombre de ese gobernador, una vez que se manifiesta o se tabernaculiza, es Jesús de Nazaret. Y el otro, sin el cual no somos nada, es el Espíritu Santo, o el Espíritu de Santidad, o el Espíritu de Verdad, o el Espíritu de Resurrección, tantos nombres, o el Espíritu de Yahweh, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Verdad, todos los nombres que tiene el Espíritu Santo. Así que Él es el creador. Este que gobierna porque Él creó. Él gobierna todo lo que Él creó. Y como Él creó, Él es el dueño. Porque el creador de algo, o el fabricante de algo, es el dueño de su creación. Y ahí estamos incluidos nosotros. Por eso, si uno no confiesa a Jesús como el dueño, uno no entra en el reino. Porque uno dice, no, pues, si tú no reconoces que yo te creé y soy tu dueño, vete para allá abajo, aquí arriba no estamos en la misma línea. Pero otra buena noticia es que este gobernante quiere relacionarse con nosotros en un vínculo de paternidad y hacernos su familia. Y otra idea importante de la palabra de Dios es que entonces hay que estudiar y conocer los atributos de Dios. Estos gobernantes, ¿cómo son? ¿Son mentirosos o son fieles y verdaderos? ¿Son tranzas y aceptan tranzas? ¿Son rectos, íntegros, justos? Siempre. Y ni siquiera pueden ser tentados. Hoy dicen una cosa y mañana cambia, o su palabra permanece para siempre. Evangelio del Reino de Dios, todo esto en mente. ¿Verdad? Porque es muy difícil empezar a entender del reino si realmente, o de cosas de la Biblia, si realmente no entendemos de qué Dios nos está hablando. ¿Por qué es tan importante pensar esto? Porque creo que lo comenté en la reunión pasada. Hoy en día no existen los reinos, realmente. Hoy en día todavía Inglaterra o el Reino Unido o Gran Bretaña es un reino, pero ya no es como en el tiempo bíblico. En el tiempo bíblico un rey era dueño de las personas. Y si te le ponías al brinco te mandaban y te separaban la cabeza de los hombros. Ya estuvo. Si no, checa la vida de Faraón, Nabucodonosor y todo lo demás. Hasta los reyes de Israel. Si tenían que hacer justicia correcta, ¿cuánta gente David nos mandó a matar? ¿Y por qué no era asesinato? Porque estaba gobernando en el ejercicio de sus funciones. ¿Verdad? Ahora, haciendo correcta justicia. Cuando mandó a matar a alguien, por su deleite, la mano de Dios vino sobre él. Pero cuando lo que hizo fue una administración de justicia, Dios lo respaldó. Entonces, los pocos minutos que me quedan vamos a empezar a profundizar un poquito en esto. ¿El reino de Dios es un país, un estado o una nación? Y yo creo, yo preparando esto, a mí me ha bendecido mucho. Esto normalmente lo enseño en los cursos de paternidad, pero ahora con ustedes lo empecé a escribir y me ha bendecido enormemente. Porque aún para mí mismo el reino se me ha hecho mucho más tangible, tocable, real, físico, vaya. Todo país tiene un territorio, ¿sí o no? Todo país tiene una población. Esa población es de gente que es ciudadano del país y gente que está de visita, son extranjeros. Esos extranjeros pueden tener residencia permanente, pueden tener residencia temporal o pueden ser turistas. ¿Se acuerdan que Jesús dice que el trigo crece con la cizaña? Que en las iglesias hay gente que es extranjera, que no es nacido de nuevo y va a estar toda la vida en la iglesia.
Por eso la pregunta es, ¿tú qué quieres ser? ¿Yo qué quiero ser? ¿Verdaderamente ciudadano nacido nuevo o me estoy engañando a mí mismo, estoy engañando a los demás y solo soy un extranjero de visita? Extranjero con residencia permanente, toda la vida voy a estar en la iglesia, pero Cristo no entró en mi corazón. O residencia temporal, viene la pandemia y me regreso al mundo. O de visita, vine una vez, hablaron de diezmos y ofrenda y ya ese pastor está interesado en el dinero. ¿Cuánta gente no va a la iglesia y de pronto escucha diezmo y ofrenda y por su codicia, avaricia, que es idolatría, se regresa al mundo solo por eso? No tengo que ir muy lejos, tengo un primo que le pasó eso. Entonces, en todo país hay un territorio, hay una población y hay un gobierno. Gente que gobierna. Pero todo gobierno, para que funcione bien, hay personas que gobiernan conforme a una legislación, conforme a leyes, ¿verdad que sí? Y todo gobierno tiene un poder coercitivo. Perdonen que use términos legales porque soy abogado. Cuando uno estudia en la universidad la carrera de Derecho, te dice que todo gobierno tiene un poder coercitivo. Se los traduzco. ¿Qué cosa es esto? Que el gobierno tiene policía, ejército, marina, milicia, órganos de seguridad interior, exterior, etc., que al final garantiza que lo que el que está en el gobierno decide se cumple porque se cumple. En otras palabras, para que un gobierno sea gobierno es porque lo cumples a las buenas o a las malas, pero de que se cumple, se cumple. Si un país tiene un territorio, una producción, un gobierno, vamos a ver cómo eso aplica para el país que se llama Reino de Dios. ¿Cuál es el territorio del país Reino de Dios? Bueno, lo interesante aquí es que este país, a diferencia de México, que es grandísimo, de Estados Unidos, que es un país con un territorio enorme, de Rusia, que es el país que tiene más territorio, resulta que el reino de los cielos tiene un territorio en la tierra, pero tiene un territorio en los cielos. Y a veces pensamos en que el reino de los cielos está en los cielos y no en la tierra, pero resulta que realmente cuando uno lee bien la Biblia te das cuenta que la creación es el territorio del reino de los cielos. Pregunto, ¿me regalan unos 10 minutos? Gracias. Toda la creación es el territorio del reino de Dios, o del país que se llama Reino de Dios, toda la creación. Antes, España, que está en Europa, ¿verdad? Un español antes, 300 años antes, agarraba un barco, atravesaba el Atlántico, llegaba a la Nueva España. ¿Saben de qué estoy hablando? México. Sí. La Nueva España. Y estaba en territorio español. Bueno, cuando un ángel sale con un mensaje del trono y llega aquí a Mérida, Yucatán, y se te aparece en la noche y tú dices, un ángel me habló y me visitó, resulta que el ángel viene del territorio en la capital a visitar la provincia en la tierra, en Mérida, Yucatán. ¿Sí, no? Allá arriba está la capital y aquí está la provincia. Tan sencillo como eso. Pero normalmente no pensamos en esto así. Es decir, el hecho de que los cielos tienen un territorio que es espiritual y otro que es físico o terrenal, nos hace perder la idea de que al final es un territorio. De la misma manera que todos los países tienen un territorio que es terrenal y tienen cierta cuota de área marítima. Todos los países, de acuerdo al derecho internacional, tienen cierto pedazo de mar
que forma parte de su territorio. Bueno, el territorio de los cielos, del país de los cielos, es igual. Tiene una parte terrestre, tiene todo el mar y todos los océanos, y aparte tiene la parte espiritual. Entonces, todo el territorio del país que se llama Reino de Dios son todos los cielos y la tierra. Todo este territorio fue creado por Dios, en el hebreo Elohim, por eso Él es Adonai, Señor. Los cielos tienen 3 dimensiones. Tercer cielo o paraíso, aquí donde está la casa de Dios. Aquí es donde está el santuario, eterno, invisible, a los ojos físicos, es decir, no terrenal, no hecho de manos de hombre. Y aquí es donde está el trono de Dios, la oficina del jefe. Está el segundo cielo, que en otros pasajes de la Biblia se le llama regiones celestes. ¿Verdad que sí? ¿Lo han leído? Efesios 6. Ahora no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, segundo cielo. Y el primer cielo es la parte del cielo físico que rodea la tierra. Así que los cielos y la tierra es el territorio del país. La tierra creada para ser habitada, eso lo dice en Isaías, que cuando Dios creó la tierra, la creó para ser habitada. Proverbios 8. Jesús, la sabiduría, Jesús hablaba que Él estaba con el Padre ordenándolo todo. Yo, la sabiduría, estaba con Dios ordenando todas las cosas. Mi deleite es con la parte habitable, es decir, con los hombres, con la humanidad. El plan siempre fue que la tierra fuera gobernada por Dios a través de sus hijos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué Dios puso a Adán en la tierra? Lo mismo que vino a hacer Jesús es lo que tenía que haber hecho Adán. Cuidar la presencia del Espíritu Santo en él para gobernar la tierra. Esta foto se la puedo mandar después, lo tengo en foto. En otras palabras, si tú te vas a alguna, el estado de Yucatán es muy grande. Si tú te vas a algún lugar del estado de Yucatán donde no viva nadie y pones ahí tu casa, tú ocupaste ese lugar. Vamos a un ejemplo histórico. Los Estados Unidos de Norteamérica, ¿han visto las películas? Seguramente, alguna película del viejo oeste. Los primeros habitantes de Estados Unidos, ¿qué cosa? Eran ingleses, que vinieron de Europa, de Inglaterra, y empezaron a vivir en la parte oeste de los Estados Unidos, pegado al Atlántico. Y cuando alguien venían nuevos inmigrantes, sobre todo ingleses o europeos, a vivir en el nuevo continente, buscaban un lugar donde no hubiera nada habitado y ahí se posicionaba y ocupaba ese lugar, tomaba posesión del lugar. Eso fue lo mismo que Dios hizo con Adán. Oye, tengo un pedazo de mi territorio que es mío, pero nadie lo está gobernando, nadie lo está cuidando o atendiendo. Ahí te mando en una misión especial. Y ahí vino Adán. Y para que no te aburras, te voy a mandar una cosa. Y como te amo, no te doy suegra. Estaba la serpiente. Esa vino por... ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el plan original? Una colonización progresiva. ¿Qué cosa es un colono? Alguien que ocupa o posee una tierra. ¿Verdad que sí? ¿Cuál era el plan original? La colonización progresiva. Entonces, aquí vemos el territorio, cielos y tierra. Todo país tiene una población, ¿verdad que sí? En el tercer cielo, ¿quiénes viven en el tercer cielo? Dios, seres celestiales, que son fieles, porque a los infieles le dieron una patada
y lo despidieron y lo sacaron de ahí. Llegó la migra celestial y para afuera. Eso no solamente sucede en la tierra, ¿no? Ahí en el cielo también, ¿no? Tremendo que hay visitas eventuales o temporales de Adanes autorizados o redimidos. Ahí te ves a Pablo provocándonos a hacer, dice, ya yo estuve en el tercer cielo. De hecho, aprendí cosas que ni siquiera les puedo contar. Una visita autorizada, eventual, temporal. El apóstol Juan, en el Espíritu, estaba en el día del Señor. ¿A dónde lo llevaron? Al cielo. Y lo escribió en Apocalipsis. Entonces, aún estando aquí, se puede visitar ahí, si Dios te quiere llevar. En el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, dice el apóstol Pablo. Así que ahí también hay gente que vive ahí y hay gente que visita cuando Dios quiere, porque como es su casa, como es su santuario y como es su trono, le visita el que él quiere recibir, ¿verdad? Ve y pídele permiso a López Obrador a visita, recibe, o a Biden a visita, recibe. Si ellos quieren, te reciben. Aquí es igual. Si él quiere, te recibe. Si él quiere, te manda a buscar. Es tan real. En las regiones celestes, ¿quiénes viven? Los chamucos. Los echaron de ahí. ¿Para dónde se fueron? El lugar intermedio entre el cielo y la tierra. Uno de los pasajes donde nos enseña eso es Daniel 10. El ángel se revela a Daniel y le dice, varón muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón a humillarte, yo salí del trono, pero me demoré 21 días en llegar a la tierra porque estos chamucos me estaban molestando en el medio. Amén. Entonces, es tremendo porque Dios nos responde siempre el primer día, pero nuestras oraciones son las que abren el camino para que llegue la respuesta. Y el ángel le dice, y aparte de eso, ahora cuando regrese me tengo que pelear contra otro más. Es decir, hasta para regresar, el ángel tuvo que pelear para llegar y tuvo que pelear para regresar. Es tremendo, ¿verdad? Es decir, es tan real, el hecho que sea invisible a nuestros ojos físicos no significa que no sea real. Es real. Es como que te vayas a Europa, o que te vayas a África. Así, ¿no? Solo que tú para ir a Europa, a África, agarras un avión o un barco y ya tú, ahí no, ahí te tiene que llevar Dios, ¿verdad? Tierra, ¿quién vive en la tierra? ¿Cuál es la población de la tierra? Pues el primer enviado, el primer colono, Adán, la humanidad, los seres humanos. ¿Qué cosas son los seres humanos? Seres espirituales creados por Dios a su imagen, conforme a su semejanza, como hijos para habitar en cuerpos terrenales, lo que yo comentaba. Si un espíritu aquí no tiene un cuerpo, automáticamente es ilegal en la tierra. Por eso Dios, para hacerse legal en la tierra, se tabernaculizó, se corporizó. Por eso los demonios, para molestar más en la tierra, buscan influenciar las mentes de la gente o literalmente poseerlos. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha viajado fuera de México? Jamás. ¿No? Bueno, vamos a suponer, ¿conocen a alguien que haya viajado fuera de México? Sí, ¿verdad? Esa persona, familiar de ustedes o conocido de ustedes, cuando viajó fuera de México y llegó a Estados Unidos de visita, ¿dejó de ser mexicano o siguió siendo mexicano? ¿Verdad? Okay. Yo soy mexicano del 2008. Fui mexicano, después conocí a mi esposa se enamoró de mí, me persiguió, yo la acepté. Aprovecha que no sé qué. Y luego me casé. Bien. Cuando yo voy a Estados Unidos, no dejo de ser mexicano. Voy a Cuba, no dejo de ser mexicano. Vengo a México, no dejo de ser cubano. Tengo los dos pasaportes. El detalle es que a este cuate se le olvidó que su gobierno estaba aquí. A Adán se le olvidó que su gobierno estaba aquí.
Imagínense que el embajador de México en Francia se le olvida que es mexicano. Imagínense que el embajador de México en Inglaterra se le olvida que es mexicano. México no está en guerra contra nadie, pero por ejemplo Cuba sí, o Estados Unidos. ¿Qué pasa con un diplomático cubano que está en un país extranjero y empieza a vender información a un país enemigo? ¿Qué es eso? Traición. A este cuate empezó a colaborar con el enemigo del jefe. A este cuate empezó a colaborar con el enemigo del padre. Pero es que tú y yo eso es lo que hacemos cuando pecamos también. De veras que Dios es bueno, porque por eso es que uno dice, oye, a ver, el pecado sí, es verdad que pecamos, pero qué tremendo que Dios manda gente para el infierno, porque es un crimen de alta traición. Cuando empiezas a ver las cosas como Dios las ve, te das cuenta que es alta traición. Cuando te das cuenta que el reino de los cielos no es, ah, mira qué bonito, es que es un país. Ya vimos cuál es el territorio, ya vimos cuál es la población del territorio, ahora vamos a hablar un poquito del gobierno. El tercer cielo, ¿quién gobierna? El Padre. Ahí hubo un intento de golpe de estado del diablo con un tercio de los ángeles. Qué tremendo el revolú que a veces vemos aquí en la tierra. ¿Dónde empezó el relajo? En el cielo. A este cuate quiso dar un golpe de estado. Él literalmente quiso poner su trono en el alto del monte, chalalala. Quiso dividirle el territorio a Dios Padre en dos, y decir, a ver, quédate tú con ese pedazo y yo me quedo con él. Expulsión temporal hacia regiones celestes y futura reclusión definitiva en el lago de fuego y azufre. El diablo hoy en día está ahí en un terreno intermedio, pero en el futuro y por la eternidad estará en una prisión, lago de fuego y azufre. Y el Padre gobierna asistido, apoyado por la corte celestial. Ah, ahí arriba también se hacen reuniones, sí, claro. Léete el libro de Job y vas a ver. Dios se reunió y los ángeles vinieron a reunirse con él. Y en Apocalipsis hay 24 ancianos. Y hay arcángeles y querubines y hay reuniones allá arriba. Hay un pasaje en uno de los libros de Reyes de Crónicas donde Dios dice, quiero que acá, mira, ya se muera. Y Dios hace una reunión. ¿Cómo la hacemos? Y un espíritu dice, se para delante de él y dice, yo seré para él espíritu de mentira. ¿Lo han leído? Amén. Allá arriba también hay reuniones de trabajo, reuniones de gobierno, reuniones de Estado. Tremendo. Este gobierno es real. ¿Cómo se gobierna la tierra? Dios delega su autoridad de gobierno en Adán, es decir, en la humanidad. En las personas originales, es decir, el varón y la varona. La autoridad y responsabilidad de ellos eran ser hijos y siervos de Dios. Ahí va. Siervo y rey es lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque cuando uno está hablando con Dios, uno le dice al Padre, ¿qué quieres? Quiero que hagas tal cosa. Entonces uno, cuando está hablando con Dios, uno está en la posición de siervo. Y ya Dios te da una tarea. Te da una misión o te da una asignación. Y tú te volteas. O no te volteas. Él viene y te visita. Él se voltea y se va. Eso era lo que pasaba en Génesis, en el huerto de Edén. Dios no estaba ahí todo el tiempo. Ahí todo el tiempo estaba el Espíritu Santo sobre Adán. Pero Dios no estaba todo el tiempo. Lo vemos porque cuando pecó,
en ese momento Cristo no estaba ahí, porque al Padre nadie lo ha visto. De hecho, a mí me maravilla eso porque me demuestra que Dios no es egoísta. Dios nos ama, pero nos da nuestro espacio. Y cuando Dios quería que Adán gobernara, ¿qué le decía? A ver, te voy a traer los animales y tú le vas a poner nombre. Hablar es un acto de gobierno. Por eso daremos cuenta de toda palabra que sale de nuestra boca. Porque hablar es un acto de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, lo que sale por nuestra boca es espíritu. El Padre nos habla, Cristo nos habla, nos da una misión y nosotros empezamos a obrar. Empezamos a obrar, a actuar. Entonces, frente a la creación, nosotros estamos reinando. La otra cara de la moneda. Pero en realidad lo que estamos es sirviendo. Es decir, cuando uno está sirviendo al Padre, frente a la creación, uno no está reinando. ¿Se entiende? Entonces, pero Adán fue creado como hijo. El varón y la varona, el varón y Eva fueron creados como hijos. Y ellos, como padres de la humanidad, iban a ser gobernadores, reyes, protectores de la tierra, eran los ciudadanos originales legítimos. Ellos estaban en la tierra, pero espiritualmente tenían un pasaporte del tercer cielo. Dice el Nuevo Testamento que ahora somos ciudadanos del cielo. Hay una parte donde Jesús le dice a los apóstoles: yo les asigno un reino, una responsabilidad. Pero hay otra parte donde dice: no teman manada pequeña, porque a mi Padre les ha placido daros el reino. ¿Saben qué significa eso? Cuando Jesús dijo: a mi Padre les ha placido daros el reino, significa el Padre les da la ciudadanía de los cielos. En Cuba mucha gente, por la situación de la pobreza y la escasez, está en Cuba y va a la embajada de España en La Habana y dice: hey, tengo un abuelo que era español y reclamo mi derecho a ser ciudadano español. Nunca ha estado en España, ni habla el español así como los españoles. Es bien cubano como tú y como yo. Y de pronto hace el trámite ante el gobierno español, representado en la embajada de España en La Habana, y de pronto tiene un pasaporte que dice ciudadano español. Y nunca ha puesto un pie en España. Gracias a Cristo, ahora somos ciudadanos del cielo, aunque uno no esté en el cielo. ¿Y qué pasa cuando tú eres ciudadano de un país? Que se meten contigo, se metieron con el gobierno del cual tú eres ciudadano. Por eso Hebreos 1 dice: los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los herederos de salvación. Uno sigue aquí en este territorio, pero ahora la protección angelical está con uno. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Verdad que sí? Ahí vamos a terminar, porque si no me van a agarrar por cuello. ¿Qué les pareció? ¿Está interesante o no está interesante? Gloria.